Hola a todos, soy Pablo Veloso para Espacios de Crecimiento y voy a hablar un poco acerca del taoísmo. Un amigo mío, participante también de los grupos, me ha pedido que tratase este tema. Si bien a veces hablo acerca del budismo, a veces hablo acerca del taoísmo o del cristianismo o del hinduismo, como a todos nos pasa, a veces sabemos más de una cosa que de otra, a nivel cronológico, a nivel de recuerdo de datos. Entonces en el taoísmo no es una de las filosofías de la cual más yo conozco, sino por el contrario, una filosofía de la cual conozco algunas cosas. Pero vamos a tratar de darle otro enfoque, es decir, vamos a cuestionar o a evaluar o a revisar las bases, los supuestos básicos del taoísmo y cómo han sido entendidos por nuestro mundo occidental y por los practicantes de lo que llamamos la espiritualidad hoy en día. Recuerdo que hace muchos años, realmente bastantes, tomé lo que se llama una iniciación en Tao. Verán que a lo largo de la historia de la humanidad siempre ha habido movimientos que surgen espontáneamente, que provienen de a veces alguna persona que tiene una intuición especial, como en este caso las figuras son Lao Tse o Chuan Tse, o ha sido Jesucristo o Mahoma o quien sea, y luego las cosas se van como volviendo cada vez más barrocas, más institucionalizadas, se van estructurando más. Bueno, una de estas estructuras, fíjense qué curioso, hablando de una filosofía o manera de ver la vida, el taoísmo, que se supone que es muy libre, bueno, se ha institucionalizado y se ha transformado en el taoísmo, pero como un ismo realmente, porque ese verdadero Tao del que todos hablan carece de estructura, carece de orden, por su propia definición. Bueno, yo tomé, el caso es este, tomé una iniciación en Tao. Vino un chino que era supuestamente una especie de príncipe o descendiente de alguna dinastía especial y vino a mi ciudad y se me ofreció participar de este encuentro. Se me dio la iniciación en Tao que consistía en convocar a cierto Buda, escribir mi nombre en papel de arroz, papel que fue posteriormente en una ceremonia muy agradable, quemado en una llama. El papel de arroz es muy volátil, de manera que cuando se quemó voló por los aires y ahí estaba el nombre de cada uno de nosotros, de los participantes. Se ofrecía frutas a este Buda y algunas Budas femeninas, algunas deidades femeninas, y luego esa fruta nosotros la consumíamos como un elemento purísimo, muy especial, como un remanente de ese sacrificio. Y nuestro nombre quemado de esa manera se entendía como que se había borrado de los anales, de los, aunque suene feo, de los, no sé, archivos del karma. Entonces se nos decía que al haber recibido esta iniciación, que consistía en recibir un mantra, una frase que debíamos recordar, pero no repetir a nadie, que era secreta, y que se la olvidábamos en ese momento, que no la podíamos escribir, por algo era, y más adelante la recordaríamos. Se nos enseñó un gesto manual para hacer, para acompañar a este mantra, y se nos contaba toda clase de historias acerca de lo maravilloso que era tomar la iniciación en Tao, y de cómo gente que había estado, no sé, en un incendio, luego de haber tomado esta iniciación, con solo repetir este mantra, armar el mudra con sus manos, ese gesto, eh, y de esa manera como que pedir ayuda al Buda, eh, milagrosamente había sido salvada de ese incendio, de esa catástrofe, de esa dificultad. O sea que se nos entusiasmaba de una manera muy radical, muy intensa. Luego también con un péndulo, recuerdo, esta persona que conducía la ceremonia ponía una foto de cada uno de nosotros que debíamos llevar y sobre nuestro entrecejo ponía el péndulo, lo dejaba moverse y mostraba cómo, en este momento no recuerdo, como si, supongamos, fueran círculos, era que uno estaba libre de karma y, no sé, líneas rectas no. Entonces a todos los que habíamos tomado la iniciación en Tao, el péndulo respondía demostrando que éramos perfectamente libres de ese karma. Mientras que él lo contrastaba como una especie de testigo, como se dice en química, con alguna otra foto de una persona que no había tomado iniciación en Tao y por supuesto hacía justamente lo contrario.
Se nos contaba que con esta iniciación, si como esa rama del budismo, porque era una fusión de budismo con taoísmo, porque el taoísmo de por sí no tiene estructura, así que necesita tomarla prestada, eh, cualquiera de nosotros que muriese y no tuviera, digamos, las fichas suficientes para entrar al cielo, es decir, para ganar la tierra pura del Buda, por ejemplo, y estuviera ahí como que quedaba en el purgatorio, en un estado intermedio, aunque no con ese nombre, o peor que todo, fuera directamente a mundos infernales, que la iconografía y filosofía de algunas ramas del budismo la toman prestada del hinduismo y la tienen también, bueno, saldríamos más rápido. Y si caíamos en el purgatorio era mucho más fácil que nos dieran el pase al cielo. Y además nos prometían que si nos moríamos, contrariamente a lo que suele pasar en el 99% de los casos, no nos íbamos a descomponer físicamente tan rápido. ¿Cuál era la utilidad de eso? Difícil de determinar, pero bueno, esa era la promesa. Entonces, mantra para llamar al Buda ante situación difícil. Y nos decían que no había que utilizarlo a menos que fuera una situación realmente trágica. Yo, como he contado en otros videos, he tocado fondo, por así decirlo, en algunos momentos de mi vida, en cuanto a tristeza, depresión, fobia, ese tipo de cosas que eran frecuentes en mi mente, por lo menos en una intensidad muy grande. Hoy en día son simplemente una cáscara, simplemente el resabio de eso, una mera inercia, pero en ese momento eran muy fuertes. Y recuerdo haber utilizado el mantra 2 o 3 veces en una situación extrema, y el resultado fue o bien nulo o bien no me enteré cuál fue la mejora. Digamos, vaya a saber, quizás años después, cuando todo eso se dio por alguna otra razón, donde el pensamiento se reordenó, quizás el Buda se tomó ese tiempo para responder. No lo sabemos. La cuestión es que esa iniciación en Tao, fíjense, sistema, el taoísmo o el Tao, sistema totalmente que se pregona ajeno a cualquier estructura, a cualquier adherencia, a cualquier dependencia, forma también estructuras institucionales y a veces las confundimos. Entonces a veces vemos un cristianismo duro con la misa y la comunión y el pecado y el que se divorcia y entonces no puede volver a casarse y los homosexuales. Pero por otro lado vemos un San Juan de la Cruz, una Santa Teresa de Ávila, vemos personas que tienen un enfoque totalmente, diametralmente diferente, mucho más profundo. Nada que ver con lo que se ve, digamos, en una especie de religión de masas. Bueno, lo mismo pasaba con este taoísmo. Este era el taoísmo de masas, el que nos dan como la zanahoria delante del burro, o nos dan esa comida como en el zoológico a los animales, y tal como el mono hacemos nosotros la morisqueta o la pantomima que se nos pide. Se nos promete que el cuerpo no se descomponga, se nos promete entrar al cielo, cosa que sucedía en el medioevo con las indulgencias de la Iglesia Católica. Entonces se nos dan esas promesas, y gracias a esas promesas nosotros nos enganchamos en propuestas como esta. Pero bueno, volviendo a la esencia del taoísmo, vamos a ver un poquito cuáles son los referentes de este movimiento y en qué consiste. Lo que se conoce como más antiguo es Lao Tse. Lao Tse, algunos dicen, vivió hace, no sé, 1500 años, 1000 años, no se sabe. El hecho es que no es un personaje histórico. Nadie lo puede datar porque nadie tiene una referencia realmente fehaciente como para decir que estuvo ahí. Es un personaje como tantos otros de las mitologías del mundo. Bueno, Lao Tse se suponía que era un anciano, se suponía que era una especie de funcionario del Estado, y, y decidió, por una cuestión de realización personal, alejarse de la sociedad, irse a vivir a la montaña. E imaginen que, bueno, se iba a ir de donde vivía para siempre, y como todos sabían que era un sabio, se querían quedar aunque sea con la última enseñanza. Entonces, el guardia fronterizo, el que dividía la frontera entre, no sé, sería China y vaya a saber qué, él se iba a ir a la montaña y el guardia le dijo, mire, le pido solamente una cosa, si quiere que lo deje pasar, usted me tiene que dar una última enseñanza, me tiene que dejar algo. Bueno, se supone, dice la tradición, que eso que le dejó es el Tao Te Ching, ¿no? Y Tao,
como tantas palabras en chino son traducidas a nuestro idioma como desde camino, vía, la totalidad, Dios por los cristianos. O sea, las traducciones del chino al español son realmente muy complejas porque el chino es un lenguaje que maneja ideogramas, son figuras hechas con líneas en lugar de palabras que representan cosas. Entonces no se corresponde con un significado solo, se corresponde con una idea, por lo tanto es muy abarcativa, muy difícil de traducir. Entonces Lao Tse se supone que entregó este Tao Te Ching, lo escribió, se lo dio a este hombre y partió hacia la montaña y nunca más se supo nada más de él. El Tao Te Ching es curioso, es un libro muy pequeño, se ve que Lao Tse no tenía ganas de desarrollar demasiado, y comienza diciendo esa famosa frase de que el Tao, que puede definirse con palabras, no es el verdadero Tao. Entonces, si el libro hubiera acabado ahí, hubiera sido bastante coherente, como que Lao Tse le hubiera dicho al guardia, mire, la verdad yo no le puedo explicar con palabras algo que está más allá. Se ve que el guardia, si se lo dijo, lo miró mal, y lo miró con ojos de, si usted no me escribe el resto, de acá no pasa. Entonces, Lao Tse, ¿qué hizo? Escribió, y comenzó a desarrollar, y escribió unos tantísimos versos más, aunque el libro sigue siendo pequeño, críptico y muy interesante para su análisis. Luego, siglos después o un tiempo muy largo que no tenía nada que ver con la supuesta vida de Lao Tse, aparece un personaje que sí tiene una existencia histórica y es Chuan Tse. Chuan Tse o Chuan Tzu es un referente como que continúa la línea de Lao Tse. Lao Tse es como si hubiera tirado ciertas perlas y Chuan Tse las hubiera atrapado y las amplió. Entonces, el libro, el único libro que ha legado Chuan Tse se llama justamente Chuan Tse. Supongo que no es que ha escrito un libro, simplemente ha escrito cosas que después se agruparon como ese libro. Y lo que hacía era contar, por ejemplo, Chuan Tse iba caminando por el bosque y se encontró con, no sé, con el rey tal, y el rey tal le preguntó y él le respondió. O sea, creaba como escenas. En esas escenas a veces hacía que se encuentren Confucio y Lao Tse. Confucio sí, un personaje histórico, Lao Tse no, y totalmente anacrónicos, es decir, si es que existió Lao Tse, existió en un tiempo muy anterior a Confucio, pero Chuan Tse gustaba o gozaba de hacerlos encontrar porque justamente eran muy diferentes. Ustedes saben que en China tenemos el confucianismo, que contrariamente a lo que se piensa no genera confusión, sino que es un sistema muy ordenado, que se basa en respetar ciertas normas y reglas para la buena convivencia. Entonces, insiste en ser buen padre, en ser buen ciudadano, en ser buen gobernante, en ser buen, no sé, jefe. Entonces, el confucianismo tiene un orden y una regla para todo. Todo se maneja con ciertos patrones morales, pero no moral en el sentido cristiano, es decir, no con un Dios que prescribe, sino que el sistema confucionista, al igual que el taoísta, no tienen Dios. No hay Dios. Hay el orden de la naturaleza, que es una palabra china que, si la pronuncio mal me disculparán, es algo así como zhang, ¿no? Y esa palabra referencia a aquello que se auto genera, la naturaleza. Para los chinos, naturaleza es sinónimo de algo que crece por sí mismo, que se expresa por sí mismo, no que es creada por otro, manejada por otro, alimentada, aumentada o disminuida por otro. No, es la totalidad expresándose a sí misma, ese zhang, zhang. No me va a salir, no importa. Bueno, se trata de eso. Entonces, Chuan Tse se dice que es uno de los pocos sabios graciosos, en el sentido que gusta jugar mucho, mucho con las ironías, con las bromas y con los casi momentos de diálogo jocosos donde uno se acaba riendo de lo que está diciendo Chuan Tse. Pero bueno, volviendo ahora un poco a la esencia del taoísmo. Tao es esa palabra, como dice Lao Tse, que no puede describirse. Por lo tanto, es algo muy trascendental. Y se habla mucho de, tanto Lao Tse como Chuan Tse, del hombre del Tao, o el hombre de Tao. Tengo Tao, estoy en armonía con el Tao.
algunas veces le llaman el hombre del cielo o el hombre natural. Y vemos a lo largo de los escritos de Chuang Tse y de Lao Tse que hay como una especie de regreso a la naturaleza, como un regreso a lo simple, como una búsqueda de simplificar la vida, de no complicarla, una especie de naturaleza un poco estoica en ese sentido, como de volver a lo sencillo. Entonces se toma a la naturaleza como referente de aquello que es puro, armonioso, equilibrado, espontáneo, como aquello que no tiene esa complejidad que tiene la técnica, el método, todo lo que es creado por ejemplo, el confucianismo en China, ¿no? Esta cuestión de ordenamiento, de perfección, de responsabilidad, ¿no? Entonces se nos va forjando la idea de que existe un estado de simpleza que hemos perdido, que existe un estado de naturaleza que hoy no tenemos, que existe un estado de armonía del cual hemos caído. Y si uno lo piensa un poco, nos recuerda a la caída del paraíso. Adán y Eva vivían en ese estado de naturaleza perfecta, de armonía con el entorno, de no reconocimiento del pecado o de su desnudez, es decir, no reconocimiento del contraste, del desnudo vestido, bueno malo, saber no saber, justamente el árbol del conocimiento, del bien y del mal es el que comió Adán y Eva, comieron y empezaron a descubrir qué estaba bien y qué estaba mal. Básicamente empezaron con el lenguaje a decir esto es grande, esto es chico, esto es bueno, esto es malo, esto es alto, esto es bajo. Y esas son las 10.000 cosas que llama el taoísmo. El taoísmo habla de que el Tao genera, ¿no?, entre el cielo y la tierra, el padre y la madre generan el uno genera el dos, y así hasta las 10.000 cosas, dice. Es decir, la pluralidad de cosas en las cuales podemos pensar. Pero quiero llamar la atención sobre esto. Ha existido un mito en todas las culturas del hombre salvaje, del hombre en contacto con la naturaleza. Aún las culturas que llamaríamos nosotros salvajes o aborígenes, a veces en sus rituales eh, expresan en sus danzas eh, las formas de algún hombre bruto, primario, ¿no?, que ya no son ellos y lo miran con desprecio. Los griegos tenían esta imagen del hombre como agricultor, ¿no?, anterior a su cultura, y lo trataban como aquello de lo que venimos, ¿no?, y a lo cual no tenemos que regresar. Mira, hemos evolucionado hasta aquí, ¿para qué regresar hasta ahí? En la cultura americana y europea también existe esta imagen de el hombre primitivo, como se dice, el hombre que a veces vive todavía, como decimos, en la edad de piedra. Pero a veces no solamente lo hablamos peyorativamente, sino que otras maneras de pensar, como el taoísmo, lo recuperan como un valor. Entonces decimos, ¿qué es el hombre de Tao? Bueno, el hombre de Tao es el que vive una vida simple. No tiene 3 móviles o celulares, tiene uno o ninguno. Vive sin el celular. Uno de los versos del Tao Te Ching dice que Lao Tse dice esto: si yo fuera el, por así decirlo, el líder, el presidente, no sé, el jefe de una aldea, eh, no les permitiría viajar, los mantendría dentro de esa aldea siempre. Oirían los perros de la otra aldea, pero jamás se aventurarían a conocerlos en toda su vida. Aunque pudiesen, no irían. Quitaría el sistema del alfabeto o de la escritura, que en el caso de los chinos son ideogramas, y les devolvería al sistema de nudos. Vieron que antiguamente muchas culturas usaban, como también en América, los nudos en cuerdas que se transportaban en manojos, y cuando se llegaba a destino se leían los nudos como una especie de código Morse. Entonces se identificaba qué quería decir. Él decía, yo los devolvería a esa naturaleza primigenia, los devolvería a lo espontáneo, los devolvería a lo simple. El hombre de Tao entonces es un hombre simple. Y aquí sucede una especie de paradoja. Si el Tao no puede ser nombrado con palabras, es algo que no puede ser descrito, pero a la vez estamos todo el tiempo queriendo alcanzar el Tao, estamos todo el tiempo queriendo estar en armonía con el Tao. Entonces,
pregunto, si el Tao es todo lo que existe, el que genera las 10.000 cosas, aún las complejidades de la vida, los pensamientos de crear ordenadores, edificios, internet, de crearse problemas y engancharse con cuestiones, ¿no son Tao también? Hay una historia de Chuanzé donde Chuanzé estaba pescando porque vivió una vida muy pobre. Su mujer, como le pasó a Sócrates con Santipe, su mujer se lo recriminaba siempre, le decía, con todo lo que tú sabes, todo lo que tú puedes hacer, ¿por qué no vas ahí con el rey, que el rey te requiere todos los días? Bueno, de hecho vinieron dos emisarios del rey a decirle a Chuanzé, mire, usted si quiere ahora viene al palacio y tiene un puesto con una ganancia económica muy grande y va a ser el asesor del rey directamente. No va a tener nadie por encima suyo salvo el rey. O sea, era una posición envidiable y la mejor que podía tener. La esposa estaba con los ojos así, esperando que Chuanzé dijera por Dios que sí. Sin embargo, Chuanzé, sin dejar de pescar con su caña, miró a los dos emisarios y les dijo, en el palacio hay una tortuga, ¿no es cierto? Sí, le dijeron, es la tortuga sagrada del rey. Muy bien. Y esa tortuga, que está adornada con joyas y atavíos especiales, y se le toca música especial, dígame, ¿qué preferiría? ¿Estar ahí con esas joyas o estar acá en este lodazal, sumergida, llena de lodo, chap así haciendo, chapoteando ahí, revolcándose en el lodo? Y bueno, los emisarios dijeron sinceramente, bueno, en el lodo realmente la tortuga va a disfrutar más. Entonces los miró y les dijo, yo también. La esposa obviamente después de este episodio tan altisonante para Chuanzé, que quedó para la posteridad, le habrá dado tremenda paliza o por lo menos verbalmente le habrá dicho de todo, porque les quitó una oportunidad muy grande de estar bien económicamente. Entonces Chuanzé ahí remarca la pobreza, remarca la simpleza. Pero hay algo a veces que olvidamos, y es que cuando hacemos uso de metáforas o de ejemplos, a veces buscamos los ejemplos más extremos. Si tenemos que dar un ejemplo de algún acontecimiento fuerte, damos el más fuerte. ¿Por qué? Porque es más fácil de entender. Si yo le digo a alguien, mira, vamos a entender lo que es el dolor, y apenas le pellizco así, bueno, va a tener una idea. Pero si vengo con un clavo y le perforo la piel, esa persona va a quedar muy fija en la idea de lo que es doler. De lo contrario puede hasta dudar, bueno, se me mezcla con el placer. Entonces, Chuanzé muchas veces, quizás lo mismo que Lao Tse, piensen que Chuanzé y Lao Tse provienen de un entorno, al ser el Tao, muy dado a la poca seriedad, quizás Chuanzé juega con nosotros y nos lleva al extremo, lo mismo que Lao Tse con esto de las cuerdas y los nudos, al extremo de la simpleza, como diciéndonos, mira, te voy a dar el ejemplo más radical para que entiendas lo que te quiero decir. Y en realidad no se está refiriendo a vivir de esa manera, sino que es solamente un ejemplo, un contraste que crea Chuanzé. Entonces, existe este postulado de que hay una persona primitiva de la cual venimos y que por parte de los europeos, sobre todo en su momento, fue mm, peyorativamente tratado, como el Yeti, el hombre de las nieves, o bueno, o mucha gente en estado salvaje que se iban conociendo sobre todo en las Américas y que eran vistos como en esa especie de eslabón perdido, eso de lo cual venimos y que no nos causa ninguna gracia, pero filosofías como el Tao o gente que sigue al Tao lo da vuelta y en lugar de peyorativamente hablar de ese hombre primitivo, lo exalta y comienza a decir que el hombre primitivo es el hombre natural y que nosotros hemos perdido ese equilibrio con la naturaleza. Entonces, cuando pensamos que somos un cerebro o una especie peor todavía de homúnculo, de hombrecito moviendo palancas dentro de una cabeza, podemos pensar que las movemos mal y que bueno, nos hemos ido del equilibrio como el coche que se va de la línea de la carretera o de la autopista. Pero también podríamos pensar diferente. Hay una teoría por ahí que habla del exocerebro. ¿Qué es un exocerebro? Ustedes han visto que hay animales que tienen un endoesqueleto, un esqueleto adentro, somos nosotros, los mamíferos, y por otro lado están los que tienen un exoesqueleto, los crustáceos,
los moluscos, todos los que tienen caparazón externa, ¿no? Un exoesqueleto. Nuestro cerebro puede entenderse como un endocerebro, o sea, lo que está aquí adentro con el sistema nervioso, o también un exocerebro. ¿Qué es un exocerebro? El exocerebro sería la cultura. La cultura humana, el lenguaje y todo lo que crea, la interacción que tenemos, es nuestro cerebro externo. Para dar un ejemplo más simple, imaginemos un móvil, un celular, que nosotros ahí tenemos información, o el ordenador donde tenemos acceso a internet y mucha información. Es una extensión de nuestro cerebro, como la pinza es una extensión del poder prensil de una mano, el martillo del poder golpear de una mano. Bueno, de la misma manera, el ordenador, el móvil, qué sé yo, el coche, cualquier elemento que nos permita aumentar la capacidad. Si yo no puedo recordar algo, el móvil sí me lo va a recordar. Si yo no puedo memorizar muchas cosas, tengo un disco duro externo que le puedo conectar al ordenador y me va a recordar todo. Entonces, ¿son artificiales estas cosas? ¿Contaminan la naturaleza? ¿Contaminan la naturaleza? ¿La naturaleza puede ser contaminada? Y sí, bueno, porque el aire se torna irrespirable y puede que nos muramos por justamente los gases que producen y contaminan las napas de agua y nos podemos morir. Bien, estamos de acuerdo, nos podemos morir. Nos hace daño en tal caso, pero, o digamos nos afecta. Pero realmente, ¿puede ser contaminada la naturaleza? ¿Puede ser contaminado algo con su propia esencia? El plástico, no sé, los elementos químicos que provienen de la propia naturaleza, son la propia naturaleza. ¿Cómo pueden contaminar a la propia naturaleza? A la naturaleza no le hace nada. Podemos contaminar todas las napas de agua, podemos devastar los bosques del Amazonas, podemos hacer lo que se nos ocurra y la naturaleza va a seguir ahí. Habrá gases en el aire, gases enrarecidos y respirables, y nos morimos nosotros. Pero la naturaleza sigue ahí, y nuestra muerte no le cambia nada. Entonces, ¿es antinatural el exocerebro con todo lo que implica? Si fuera realmente antinatural, ¿por qué está ahí? ¿Por qué ese exocerebro con todo lo que es el lenguaje, la comunicación entre nosotros? Pensemos que si este cerebro es demasiado pequeño para resolver demasiadas cosas, la memoria de un pueblo puede ser la que recuerde cosas que no recuerda un cerebro. Por lo tanto, un pueblo se convierte en el exocerebro de cada individuo, como en una especie de compartimiento mayor, grupo de gente, humanidad. Y luego tecnología. Esta tecnología que va creciendo, comunicación. Nosotros hablamos, pero el teléfono permite que nuestro hablar llegue más lejos. Es un exocerebro. Es algo que nos extiende, como la pinza y el martillo. Bueno, el ordenador, el móvil, todo eso nos extiende, nos permite obtener más capacidades. ¿Deberíamos quitar todo eso y volver a la edad de piedra? Han visto que muchos movimientos religiosos hoy en día abogan por, bueno, vivir desnudos, comer como comían nuestros ancestros, vivir de la manera en que vivían ellos. Si eso fuera importante, si realmente valiese la pena, ¿por qué el exocerebro? ¿Por qué la naturaleza, si ese es su estado natural, no se mantiene natural, como el perro y el gato? ¿Por qué el ser humano agrega otras cosas? El ser humano, quizás, a diferencia de otros animales, en lugar de ensanchar su cráneo, lo achica a lo largo de con respecto al hombre de Neandertal, lo ha achicado. ¿Por qué? Porque quizás está preparado o armado así, o la naturaleza lo piensa de esa manera, para que genere un exo cerebro y no necesite aumentarse, sino aumentar los. Entonces, la tecnología, la complejidad y todo tipo de emociones que van surgiendo y pensamientos y todo lo que hay hoy en eh, en esta vida de cada ser humano, ¿no será eso el Tao? ¿No será eso la totalidad? ¿No será eso esa divinidad de la que hablan los devotos, que todo lo abarca, aún el móvil?
intentar deshacerse del móvil, intentar deshacerse de, no sé, de los productos de belleza porque son aditamentos, no es una clase de puritanismo, no es una clase de dualismo cartesiano, de dividir y decir esto es alma o espíritu y esto es cuerpo. El cuerpo es pecado, hay que deshacerse del cuerpo, el espíritu es santo y puro, hay que apuntar a él. Convertir el Tao en un espiritualismo, ¿no? O el taoísmo, si le queremos llamar así, no se convierte nuevamente en esta idea de que tengo que llegar al Tao, tengo que estar en armonía con el Tao, tengo que acercarme al Tao, tengo que recuperar lo que perdí. Pregunto, ¿no será que el Tao ya es y lo que propone Chuang-Tzu es otra cosa? Esa simpleza se refiere quizás a, a que lo que sea, con esto me refiero, sea el vivir, no sé, con 10 móviles si es mi naturaleza en ese momento, o esa es mi tendencia, o con uno. En cualquiera de los dos casos, ser simple es no intentar torcerse. Chuang-Tzu decía, las grullas tienen patas largas, achicarlas es con dolor. Los patos tienen patas cortas, alargarlas es con dolor. Entonces, lo que él decía quizás es, así como eres, exactamente como eres. Si no te complicas en querer ser otra cosa diferente a lo que eres, no tienes problema. Eres el Tao. Bueno, en realidad eres siempre el Tao, pero ser un hombre de Tao, un hombre simple, estar en armonía con el Tao, no es alcanzar ninguna cosa. Es simplemente dejar de insistir en que el Tao es otra cosa. Dejar de postular este hombre natural. Ese hombre natural, quizás, fue natural en esa época, hace miles de años. Hoy en día el hombre natural es el hombre tecnológico y mañana será otra cosa. Es el hombre de exocerebro, cosa que no existía hace miles de años cuando el hombre apenas si tenía lenguaje. Estaba en potencia en él. ¿Dónde está ese hombre primitivo? ¿Nos hemos alejado de él? No. Ese hombre primitivo, ese hombre salvaje, supuestamente idealizado, está aquí y ahora. Ese hombre salvaje es este. Es el hombre del exocerebro. Es el hombre del ordenador, de la tecnología, de la comunicación. Entonces, a veces pasa esto de que, como decía, hay un cuento donde un hombre muy santo iba caminando y se encontró con heces, ¿no? Caca en el suelo. Y esas heces le hablaron y le dijeron, mira, apártate que nos vas a manchar. Entonces el santo miró a las heces y dijo, ¿cómo que las voy a manchar yo? Ustedes son asquerosas, huelen mal, yo soy un santo, soy puro, ¿qué me están diciendo? Y las heces le dijeron, ¿sabes qué? Hace un rato éramos una manzana hermosa y fragante, roja y preciosa, deliciosa. Vino alguien como tú, nos comió y miran que nos convertimos. Entonces hay veces que todo lo que tocamos lo convertimos en y lo transformamos en esta especie de disconformidad con lo que es. Todo el tiempo desconformes con lo que está ocurriendo, pensando, postulando un ideal. Mucha gente se sale de un cristianismo porque dice, no, esto del pecado y de que nos caímos del paraíso y de tener que agradar a Dios y conseguir ese paraíso otra vez, no nos agrada. Y se van de religiones supuestamente dualistas. Pero resulta que después van al no dualismo, Advaita, o van al taoísmo, como una especie de remanso de paz, como diciendo, ahí, tranquilo, ya no tengo que pelear por nada, pero siguen peleando porque se inventan un Tao que hay que alcanzar, un Tao con el cual hay que armonizar, un Brahman absoluto al que hay que, no sé, con el que hay que conectarse, en el que hay que fundirse, el yo inferior que tiene que alcanzar al yo superior. Quizás Chuang-Tzu, en su humor, se reía de nosotros y nos hablaba de la simpleza. Él se burlaba de la gente que hacía respiración como el pranayama del yoga o posturas como los del yoga, pero en versión china, y él hablaba de respirar como oso o colgarse como un murciélago o cosas por el estilo, porque ciertos movimientos de esa época de él serían de los precursores del Qigong y el ¿cómo es? Bueno, este arte marcial suave, el Tai Chi Chuan, que tenían nombres de animales, esas formas,
Entonces él se burlaba como diciendo, miren, ustedes todo el tiempo intentando hacer esfuerzo para alcanzar qué. Entonces habría que preguntarse eso. El Tao, ¿será algo que hay que alcanzar? ¿El Tao es algo que está en alguna parte lejos nuestro? ¿Nos hemos caído de algún paraíso? ¿Nos hemos ido del cristianismo o formas duras de alguna religión para caer de nuevo en la misma tontería porque la creamos nosotros? Quizás Chuang-Tzu lo que proponga en su taoísmo, o en su Tao, porque el ismo vino después, es simplemente reírse de lo que sea. Así sea que estés persiguiendo el Brahman o el taoísmo o el Tao, perdón, para convertirte o armonizarte con él, es darte cuenta y ser simple en ese sentido, decir, sí, estoy persiguiéndolo y me encanta perseguirlo y lo persigo. Y de esa manera aceptamos exactamente lo que es, porque no necesita ser aceptado, ya lo es, ya lo es. Entonces, bueno, espero que estas reflexiones acerca del Tao, más allá de elementos históricos o de citas literales, que no es quizás en este caso mi fuerte, nos permita reflexionar un poco acerca de lo que este Tao propone o de lo que hemos a veces tergiversado de sus enseñanzas. Muchas gracias. Hasta la próxima.